Nutrición está llena de listas, listas de alimentos con más menos micronutrientes, listas de alimentos con más menos calorías, pero también tenemos listas de alimentos con más menos tóxicos y específicamente más menos pesticidas. Agroquímicos son una pandemia en nutrición, están presentes en todos los alimentos vegetales. Y bueno, en parte son buenos porque hace que esos alimentos sean más baratos y, por ende, y se produzcan más y por ende podamos obtenerlos con un precio razonable y obtener la variedad de alimentos vegetales que la naturaleza nos brinda sin peligro de enfermar o de que estos se pongan malos. Pero igualmente les traen consecuencias a nuestra salud que veremos en un próximo video. Pero en este video te hablaré de las famosas listas llamadas Dirty Dozen y 15 Clean, de las listas que nos pueden decir qué alimentos tienen más y menos pesticidas. Aquí veremos qué son estas listas, cómo surgieron, las polémicas en las que están envueltas y los alimentos que están en las listas, y también al final analizaremos qué hacer con esas listas con la información que te doy para disminuir el contenido de agroquímicos que estamos expuestos. Bueno, empezamos un poco con su historia y con sus polémicas y con todo lo que redunda esas listas. El origen de la lista se sitúa en el Environmental Working Group o EWG, que es una ONG sin fines de lucro en Estados Unidos que estaba confeccionando listas de alimentos buenos y malos para el medio ambiente y la salud desde 1983. Esta lista se creó en los años 80 en California, con el movimiento ecologista y el consumo de productos de origen controlado y no industrial, lo que actualmente se conoce como ecológicos o bio, se consolidó y tuvo incluso un auge. Fue entonces cuando la Environmental World Group, que era una de las organizaciones líderes del movimiento en ese momento, tuvo la idea de hacer una lista con 12 alimentos que no podían estar en una alimentación bio por su alto contenido en tóxicos. Su idea original era que esos 12 alimentos adquirieran producciones bio únicamente y el resto podrían comprarse en los supermercados sin exponernos a altos niveles de contaminación ni pesticidas. El número 12 no lo sacaron porque sí, sino porque fue la cantidad de alimentos que salieron mal parados, por así decirlo, en el primer estudio que hicieron o en la primera lista. Igualmente los 15 limpios no son 15 porque sí, sino porque son los 15 alimentos que salieron mejor parados de la primera lista. Actualmente no son ni 15 ni 12, ahí las listas son mucho más grandes porque estas se van actualizando y cambiando poco a poco, año con año, porque se hacen análisis cada año y ahora las listas involucran hasta la USDA. Son mucho más profesionales que la primera lista que salió en los años 80. Y ese intento de hacer estos dos elementos ecológicos era como intento de abaratarlos, que la comida ecológica en los 80 era inclusive más cara que ahora porque el movimiento no estaba tan extendido y la gente no conocía tanto las importancias de comer ecológico. La lista tuvo tanto éxito que el EWG empezó a realizar más listas de Dirty Dozen en todo el año y en todo tipo de productos, ya no solo los alimentos, y editó las guías sobre las mismas. Se vendían muy bien y permitían a la organización autofinanciarse y actualizar sus listas y guías cada año. Aunque sus listas, como te he mencionado, no han sido libres de polémica. En el principio, la EWG era una organización sin fines de lucro, pero a ese punto ya estaba en duda, inclusive hasta por la Organización Estatal de California, que realmente tuviera esta condición por el tema de las listas que las vendían y ganaban dinero y así se autosubvencionaban. Llegó a tal punto que el estado de California dejó de darle las subvenciones o gran parte de las subvenciones que le daba a la organización y esta no tuvo problemas económicos. Por eso ya no es tanto una organización sin fines de lucro, sino que ya es una organización ecológica más que, bueno, no gana dinero. Por otro lado, se ha criticado las propias listas de Dirty Dozen, pues ya que se dice que están hechas a la medida de los intereses directivos de la EWG. Se dice que ignora muchos vegetales en muchos casos y que si los incluyera, bueno, sus ventas podrían caer y eso le afectaría a los intereses de la organización, a sus patrocinadores, etcétera. Además, en la inmensa mayoría de los casos, la contaminación por pesticidas de los productos en la lista de Dirty Dozen no supera los límites establecidos por las instituciones gubernamentales estadounidenses ni europeas como la EPA o la Organización Estadounidense de Toxicología, teniendo en cuenta el ritmo de eliminación de muchos de esos pesticidas por el cuerpo humano. Tampoco se especifica que la lista de los pesticidas no pasan necesariamente al interior de los vegetales, sino que se quedan en la cáscara, en el exterior, y por ende se pueden eliminar mucho más fácil. Eso como unos antinutrientes, por así decirlo, que se pueden eliminar más que todo lavando la fruta, lavando el vegetal con agua y con jabón o en el
proceso de cocimiento, remojándolo. Aquí se elimina la mayor parte de pesticidas, eso dejan de ser peligrosos para el cuerpo humano. Además, muchos le dan bases completamente fiables y sin cuestionar sus bases. Tampoco sabe si está detrás y las alternativas que existen contra esos pesticidas como lavar la fruta que ya te mencioné. Por esas listas, tanto las organizaciones norteamericanas como europeas son totalmente restrictivas al respecto de los pesticidas, especialmente la europea, donde el uso de pesticidas se puede usar en un punto muy mínimo y no causa ningún tipo de problema. Por lo que aunque no salga que son más sucios, por así decirlo, realmente no son peligrosos porque ya las organizaciones regulan el tema. Por lo que bueno, esas listas pueden ser un gran punto de partida para saber qué alimentos contienen más y menos pesticidas, pero no nos tenemos que fiar de ellas como si fueran la Biblia. Bueno, ya empezamos con la lista, empecemos con la 15 Clean o los 15 limpios, pero antes que recordarte que te suscribes a este canal, le like a mi video y que te la campanita de notificaciones, eso me ayuda a crecer, motivará más a hacer mejores videos de mejor calidad, mejor explicados y mejor editados. Me motivará más a investigar más, es hora que tanto yo como más personas podemos ver mucho nuestra meta y utilizo. Bueno, los 15 Clean son los 15 alimentos que contienen menos pesticidas cada año. Y según las organizaciones es menos importante comprar esas frutas ecológicas, pero igualmente puede ser muy interesante y es preferible obviamente. La primera son los aguacates, una fruta que casi siempre sale en estas listas ya que menos del 2% de los machos de aguacate tienen residuos detectables de pesticidas y el único pesticida encontrado en los aguacates, la improteína, parece bastante inocuo en nuestra salud. El maíz dulce es el segundo alimento, también contenía residuos de pesticidas en el menos del 2% de las muestras. La piña es el tercero, ya que de las 6 sustancias químicas presentes en la muestra de piña, la más común, el trimefón, se presentó en menos del 5% de las muestras. La cebolla es el cuarto puesto, que a pesar de estar expuestas a una amplia variedad de pesticidas, la mayoría se encuentran en la cáscara. Entonces, si pelamos la cebolla, prácticamente el fruto que nos comemos queda libre completamente de pesticidas. Las papayas contienen muy pocos pesticidas y son el siguiente alimento. Los guisantes, especialmente los guisantes congelados, son el siguiente alimento. De los 7 pesticidas presentes en los guisantes congelados, solo uno, el dimetoano, aparece más del 4% de las muestras. Los espárragos son otro alimento, ya que los 9 pesticidas encontrados en los espárragos, pesticidas dañinos, aparecieron en menos del 1% de las muestras analizadas. El melón es otro, ya que aproximadamente el 45% de las muestras de melaza o de melón dulce no contenían ningún tipo de pesticidas. Los kiwis son el siguiente alimento. Se encuentran entre las frutas que contienen residuos de fungicida fluxionil, que puede tener efectos disruptores endocrinos, pero esta está más que todo presente en la cáscara. Por ende, si lavamos la cáscara, no hay que quitarla, pero si la lavamos bien, eliminamos por completo casi este pesticida y por ende se convierte en un alimento mucho más seguro. El repollo es el siguiente. De los 7 pesticidas comunes encontrados en la col, solo el metamino y el freonicamid se asocian con problemas en la salud y aparecen solo en el 1.3% y en el 0.8% de muestras analizadas. La sandía, bueno, es otro alimento, ya que la mayoría de los pesticidas se encontraron en menos del 1% de las muestras y solo se encuentran en la cáscara. Y casi nadie se come la cáscara de sandía y realmente no te lo recomiendo, por lo que si no comemos la cáscara ya prácticamente nos queda una fruta libre de pesticidas. Los hongos también son libres de pesticidas. El tiabedazol, que es el pesticida más común para los hongos, también son fármacos que se receta habitualmente a humanos para tratar infecciones por oxíolos y anquilostomas, por lo que tampoco es que sea muy peligroso. El mango es otra fruta, aunque las frutas tropicales como el mango, fresas, etcétera, pueden contener un montón de pesticidas, pero en el mango solo están en el 1% de las muestras. El pesticida más precoz de los mangos, el tiabezol, solo se encontró en el promedio del 15% de las veces y únicamente en frutas convencionales. El camote, según la USDA, tiene 16 residuos de pesticidas diferentes en camotes producidos de manera convencional entre 2019 y 2018, pero esos igualmente están más que todo en la cáscara. Por ende, cuando cocinamos el alimento, especialmente en presencia de agua, eliminamos la mayoría de pesticidas. Igualmente hay que lavarlo muy bien para eliminar aún más pesticidas. Las zanahorias son el último alimento. El USDA encontró 34 residuos de pesticidas diferentes en muestras de zanahoria entre 2020 y 2021, pero estos se encontraron en menos del 1% de ellas. Bueno, realmente esa es de las pocas vegetales que sus pesticidas pasan un poquito más al centro, o sea, son más residuos de pesticidas que pesticidas que están en el exterior. Y aquí tal vez el
cocimiento sea mucho más útil que nada más lavar la zanahoria. Ahora hablaremos de los 12 sucios. Esos son los alimentos que contienen una mayor cantidad de pesticidas y por lo tanto es fundamental comprarlos ecológicos. El primero es las fresas, ya que datos de 2015 revelaron que por aquí las fresas reciben 60 veces más pesticidas por peso que el maíz, por ejemplo, que ya vimos que llegaron a los 15 limpios, y el maíz es un cultivo de uso intensivo de pesticidas. De hecho, el 99% de las hojas de fresas presentaron residuos detectables de pesticidas. Las espinacas son el segundo alimento. Los DDT, que son pesticidas prohibidos en Estados Unidos desde 1972, se encontraron en el 40% de las espinacas muestreadas en 2016. La col rizada, la breza y las hojas de mostaza son el tercer alimento, ya que en 2016 el USDA descubrió que casi el 60% de las muestras de col rizada estaban contaminadas por el herbicida DCPA, conocido como Dactal, que se ha prohibido en Europa desde 2009 debido a su relación con el cáncer. En 2019, el 35% de las muestras analizadas de breza y mostaza también estaban contaminadas con Dactal. Las uvas son el siguiente alimento, ya que según EWG, casi el 100% de muestras de las uvas y las uvas pasas no orgánicas contienen residuos de 2 o más pesticidas. Los melocotones son el siguiente alimento, ya que el fluxionil, que es un fungicida dirigido a las semillas, se encontró en casi el 90% de las muestras analizadas. Algunas muestras superaron las cantidades máximas permitidas, y el 95% de las muestras además eran uno o más pesticidas. Las nectarinas son el siguiente alimento, ya que la USDA encontró 33 residuos de pesticidas en muestras de nectarina. Las manzanas son el siguiente, ya que se tratan con menos pesticidas que otros cultivos, en promedio tienen hasta 4 o más pesticidas por muestra. Los pimientos son el otro alimento, ya que se encontraron hasta 15 pesticidas distintos en esos alimentos. El siguiente son las cerezas, ya que casi la mitad de las cerezas muestreadas por el USDA contenían residuos de bifetina. Es una neurotoxina que mata a los insectos por parálisis, pero puede ser negativo para mamíferos. Los arándanos son el alimento número 11, ya que el 80% de las muestras tenían 2 o más pesticidas de los 17 pesticidas presentes en cultivos de arándanos, ya que casi el 8% de las muestras de frijoles verdes no orgánicas contenían pesticidas cuando se analizaron en 2021 y 2022. Además, se detectaron 94 pesticidas diferentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que eliminar necesariamente los alimentos que se ven mal parados. Bueno, en mi opinión, no. Lo que hay que hacer es tener un poco más de cuidado y tratar de priorizar esos alimentos si los vamos a comprar ecológicos. Y si no los vamos a comprar ecológicos, hay que lavarlos bien, remojarlos y cocinarlos. Sí es posible cocinar, porque así estamos eliminando la mayoría de pesticidas dañinos y nos estamos quedando con una porción que realmente no es peligrosa. Por esas listas son como una ayuda para determinar qué alimentos ecológicos deberíamos comprar primero si queremos empezar en este mundo del ecologismo, porque su contenido en pesticidas es considerablemente mayor y potencialmente peligroso. En conclusión, los pesticidas son de los mayores problemas en la sociedad moderna en cuanto a la salud, ya que son disruptores endocrinos, dañan órganos, son posibles cancerígenos, inclusive dañan el medio ambiente. Para eso tenemos listas con los elementos con más y menos pesticidas, para que las revisemos y hagamos elecciones conscientes y eficientes, sin necesariamente eliminar los alimentos mal parados y priorizando productos orgánicos. Muchas gracias.